Capítulo 4. Procedimiento abreviado. Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y 3. Que el imputado a. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. B. Expresamente renuncie al juicio oral. C. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado. D. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. E. Acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Explicación. Requisitos para que proceda el procedimiento abreviado. 1. Solamente puede solicitarlo el Ministerio Público, por lo que la procedencia de esta forma anticipada determinación del proceso en una facultad exclusiva de la autoridad ministerial, es decir, no puede ser solicitada por la defensa o el asesor jurídico. Además de lo señalado anteriormente, el fiscal del Ministerio Público debe de haber presentado acusación conforme a los requisitos señalados en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. La víctima u ofendido no deberán presentar oposición fundada para que sea llevado a cabo este procedimiento abreviado. La motivación de la víctima u ofendido para efectos de oponerse a la tramitación de dicha medida deberá estar motivada. Como pudiera ser el caso en el que al llevarse a cabo dicha medida pudieran verse vulnerados sus derechos a una reparación del daño integral conforme a lo señalado en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente y la Ley General de Víctimas. En caso de no contar con un motivo para evitar el mismo, deberá declararse procedente la tramitación del mismo. 3. Además de lo anterior debe suceder lo siguiente en audiencia. Que el imputado a. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. El juez de control debe de cerciorarse que el acusado entienda lo que significa llevar un juicio oral y los beneficios o perjuicios que pudieran darse al renunciar a este derecho de llevar a cabo el juicio, y por otro lado, qué efectos legales se generarán con la aceptación del procedimiento abreviado, como por ejemplo la sentencia condenatoria que será generada en el proceso. B. Expresamente renuncie al juicio oral. En la práctica, el juez de control en la misma audiencia le pregunta al acusado si renuncia expresamente a su derecho a acudir en juicio oral en donde podría demostrar su inocencia inclusive. Regularmente los acusados acceden a aceptar esta figura ya que se les puede ofrecer una reducción de una tercera parte de la pena mínima al delito por el cual están siendo acusados, lo cual inclusive los puede llevar a poder acceder a figuras sustitutivas de la pena de prisión que puedan ayudar al sentenciado a recuperar su libertad. C. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado. De igual forma tendrían que aceptar ser juzgados mediante esta figura. D. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. Otro requisito es también aceptar la responsabilidad del delito por el cual está siendo acusado. E. Acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Por último, el acusado deberá aceptar que sea acusado con los datos de prueba que cuenta el Ministerio Público en su carpeta de investigación, las cuales verbalizar por medio de lectura con el juez de control y éste valorará para efectos de emitir una sentencia, misma que regularmente será condenatoria.
Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Procedimiento abreviado. Su admisión depende de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que siglo I el juez de control tomó en consideración que el Ministerio Público omitió recabar los antecedentes penales del imputado, como uno de los supuestos para rechazar su apertura. Viola el derecho fundamental al debido proceso. En el precepto citado se establecen los requisitos que deben reunirse para la procedencia del mecanismo anticipado de la conclusión del proceso mencionado. Y su no admisión depende de casos muy limitados previstos en el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inconsistencia o incongruencia, dentro de los cuales no se encuentra la omisión del Ministerio Público de recabar los antecedentes penales del imputado. De ahí que si el juez de control señaló ese aspecto como uno de los supuestos para rechazar el procedimiento abreviado y suspender la audiencia relativa, viola el derecho fundamental al debido proceso en perjuicio del imputado. Previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los requisitos para su procedencia estaban satisfechos, máxime que con ese proceder, el juez vulnera los principios de continuidad, concentración e igualdad de las partes ante la ley, al dar a la representación social una ventaja sobre el imputado, que influyó sustancialmente en el pronunciamiento de la sentencia. Artículo 202. Oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años. Incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos. De la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas. Para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. Artículo 203. Admisibilidad. En la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción 7. Del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. Artículo 204.
Oposición de la víctima u ofendido. La oposición de la víctima u ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Artículo 205. Trámite del procedimiento. Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción 3. Correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación. Previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, de estar presentes y después a la defensa. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Artículo 206. Sentencia. Concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de 48 horas. Explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido. Artículo 207. Reglas generales. La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. Capítulo V. De la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso. Artículo 208. Reglas para las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Para el seguimiento de las obligaciones previstas en el artículo 195, fracciones 3, 4, v, 6, 8 y 13 las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. Explicación: es obligación de cualquier institución a la que se gire el mandato de llevar a cabo algún seguimiento de condiciones impuestas por el juez que le informe a la autoridad de supervisión de medidas cautelares sobre el seguimiento del mismo. Por ejemplo, si el acusado se le impuso la condición de acudir a Alcohólicos Anónimos y éste deja de acudir. Es que aquella, Alcohólicos Anónimos, deberá informar de esa situación a la autoridad de supervisión para que ésta a su vez le informe al juez de control y el Ministerio Público y se revisen las condiciones impuestas. Artículo 209. Notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. Explicación: la suspensión condicional del proceso tiene como característica, entre otras, de cumplir con condiciones impuestas, que tendrán que ser algunas de las señaladas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es que se llevará a cabo inmediatamente después de que haya concluido la audiencia, la notificación inmediata a la autoridad. Artículo 210. Notificación del incumplimiento. Cuando considere que se ha actualizado un incumplimiento injustificado.
La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso enviará el reporte de incumplimiento a las partes para que soliciten la audiencia de revocación de la suspensión ante el juez competente. Si el juez determina la revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público que reciba el reporte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso deberá solicitar audiencia para pedir la revisión de las condiciones u obligaciones impuestas a la brevedad posible. Explicación: cuando haya incumplimiento de las condiciones impuestas, de manera inmediata la autoridad debe notificar al juez y al Ministerio Público para efectos de que se revise el cumplimiento del mismo. En la audiencia se analizará el punto de vista del imputado o acusado y se le dará oportunidad de justificar, ya sea por su declaración o por algún documento que tenga en su poder, el porqué del incumplimiento de la condición impuesta. Posterior a ello, el Ministerio Público y el asesor jurídico o la víctima señalarán si desean que la suspensión condicional del proceso sea cancelada y se reaperture el proceso. Por otra parte, el defensor debatirá su punto de vista para que señale lo que crea conveniente, y por último el juez de control decidirá sobre los planteamientos expuestos. Título 2. Procedimiento ordinario. Capítulo único. Etapas del procedimiento. Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases. A. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. B. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Título 3. Etapa de investigación. Capítulo I. Disposiciones comunes a la investigación. Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso. Salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito. Así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Explicación: el artículo 21 constitucional le otorga al Ministerio Público el monopolio de la investigación de los delitos, el cual debe ser realizado de manera inmediata. Por lo que el órgano ministerial, desde que tiene conocimiento del delito, debe rápidamente de empezar con la investigación. Es de suma importancia que la investigación se realice de manera objetiva.
Al señalar que debe ser libre de estereotipos quiere decir que no debe delimitarse a descartar líneas de investigación o de dar por no ciertos relatos hechos por el denunciante por solo ideas. Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. La acusación contra el imputado y la reparación del daño. Explicación: la facultad que le otorga la Constitución al Ministerio Público señalada en el artículo 21 constitucional le otorga el monopolio de la acción penal. Por lo que bajo esta óptica este último debe de actuar de manera objetiva respetando las formalidades del proceso para efectos reunir todo caudal probatorio y con ello determinar si cuenta con elementos suficientes para efectos de ejercer acción penal en contra del investigado. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Explicación: el artículo 128 y 129 de este Código obliga al Ministerio Público a actuar con lealtad, objetividad y debida diligencia. Ello se traduce al compromiso institucional de investigar sin estereotipos, sin abuso de la fuerza. Y con una objetividad de investigar, la cual después de un análisis jurídico de los datos probatorios debe de decidirse ejercer o no acción penal. Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Explicación: cualquier autoridad y persona física se encuentra legalmente obligada a entregar la información o documentación que posea al Ministerio Público para que cumpla con sus actividades de investigación. En caso de no hacerlo se podrá incurrir en responsabilidad administrativa o penal. Artículo 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Explicación: tanto el imputado como la víctima u ofendido al no tener carácter de autoridad, puede hacer uso de este artículo para solicitarle al Ministerio Público que lo apoyen a realizar actos de investigación que por su naturaleza no puedan ser recabadas por lo mismos. Un buen ejemplo sería pedirle el registro vehicular de algún vehículo a la autoridad correspondiente, ello debido a que en los reglamentos de las autoridades registrales prohíbe expedir documentación de este tipo a particulares. Por lo que se necesita acudir a una autoridad como lo es el Ministerio Público para efectos de que se allegue de esa información y sea a su vez aportada a la parte que lo solicita. Artículo 217. Registro de los actos de investigación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigir. Cada acto de investigación se registrará por separado,
y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieran o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado. Identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. Explicación: en un sistema acusatorio como el que se encuentra vigente en todo México es parte fundamental del proceso. Y en lo particular del derecho de la defensa como de la víctima u ofendido de contar con todos los registros que consten en la carpeta para hacer valer sus intereses en el juicio, de la defensa para acreditar su punto de vista. Como de la víctima u ofendido. Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad. Siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de 3 años. Ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Carpeta de investigación. La negativa del Ministerio Público de dar acceso a esta a la persona investigada y a su defensor, por actualizarse los supuestos legales para mantener bajo reserva los datos de prueba que obran en ella, es acorde con los artículos 20, apartado B, fracción 6. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el poder reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando, a. el imputado se encuentre detenido. B. pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo, y, c. antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público.
ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el juez de control, momento en que desaparece la reserva. Para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley, exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que estos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento, y señaló, en términos similares al postulado constitucional. ¿Cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuándo? 1. El imputado se encuentre detenido. 2. Sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Y 3. Una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la representación social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. Si el juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y determinará el plazo de la reserva, siempre que la información que se solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación. Capítulo 2. Inicio de la investigación. Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose de informaciones anónimas, la policía constató la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten.
El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé este Código. Explicación: el inicio de la investigación necesariamente deberá iniciar por denuncia o querella. Si el delito es de querella y la persona legitimada para querellarse no lo ha hecho, el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación. En delitos perseguibles de oficio, con el solo conocimiento del Ministerio Público del probable hecho delictivo podrá iniciar las investigaciones. Esta lógica atiende precisamente a que los delitos de oficio son precisamente los antisociales en donde el Estado mexicano por política criminal y logros en materia de seguridad pública tienen particular interés en erradicarlos y castigar a los responsables de quienes lo cometan. En concordancia con lo establecido por el artículo 21 constitucional. Existen ciertos delitos en donde se necesita la querella de alguna autoridad para proceder penalmente, como en los delitos de contrabando en donde se necesita la declaratoria de perjuicio y querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de que esta querella sea realizada por funcionario público competente para tales efectos, si esto no acontece, el Ministerio Público debería estar alerta de esta situación y prevenir a la Secretaría para que corrija el error. Por último, el Ministerio Público podrá realizar algunas de las determinaciones que establece el Código como el criterio de oportunidad o algunas de las formas de dar por terminada la investigación. Artículo 222. Deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo. La intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado. Los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. Explicación: la obligación de denunciar hechos probablemente delictuosos es de cualquier persona que haya presenciado el mismo, independientemente no sea víctima del delito denunciado o no tenga interés en que el mismo se castigue. Asimismo, existen servidores públicos que por la misma naturaleza de sus funciones tienen un deber legal expreso a denunciar y actuar frente a eventos probablemente delictivos, en donde la omisión de aquello puede conllevar infracciones administrativas, laborales o inclusive penales. Por último, se establece una causa de excepción para cierto grupo de personas que tengan grado de parentesco con el imputado respecto a la obligación de denunciar, quienes la ley no los obliga a comunicarles la noticia criminal. Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho.
La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella digital, previa lectura que se le haga de la misma. Artículo 224. Trámite de la denuncia. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este Código. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, ésta informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público. Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente. La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente. La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que estos se encuentren debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación. Querella de parte ofendida. Aunque conforme a los artículos 221 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquella es un requisito para que el Ministerio Público inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delito. Ello no impide que el agente investigador y la policía, ante la comisión flagrante de un hecho que puede constituir un ilícito, realicen las primeras investigaciones correspondientes. Los preceptos mencionados establecen que el Ministerio Público y la policía están obligados a investigar los hechos de los que tengan noticia, sin requerir de mayores requisitos para ello. Solo cuando la persecución del hecho delictivo requiera la querella o un requisito equivalente de alguna autoridad, se le comunicará esta por escrito a fin de que resuelva lo que le corresponda y se lo haga saber al agente investigador. De igual forma, la querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido mediante la cual se manifiesta expresamente al Ministerio Público la pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente. Por tanto, si bien la querella es un requisito para que el Ministerio Público inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos, ello no impide que el agente investigador y la policía, ante la comisión flagrante de un hecho que puede constituir un delito, realicen las primeras investigaciones correspondientes, pues para realizar tales acciones no requieren inicialmente de mayor requisito, sin perjuicio de que luego se satisfaga. Además de que, solo a través de la recolección de datos de prueba podrá determinarse si el hecho señalado como delito es perseguible de oficio o si requiere de la querella de parte ofendida. Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Tratándose de personas menores de 18 años, o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. La querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad,
la tutela o sus propios representantes. Capítulo 3. Técnicas de investigación. Artículo 227. Cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Explicación: la cadena de custodia debe de llevarse a cabo en todo momento para trasladar de mano en mano, de autoridad en autoridad, algún indicio u objeto con la finalidad de poder llevar un seguimiento del objeto, quién lo ha manipulado o trabajado e identificar los tiempos en que cada autoridad lo tuvo en su poder. La consecuencia de no contar con una cadena de custodia no es necesariamente que un medio de convicción no sea valorado, sino que ésta radica en que se debilite el medio de convicción a la hora de buscar acreditar si ésta misma sigue siendo y cuenta con las mismas características con las que fue recolectada. Y en caso de no contar con las mismas características, que pueda ser acredito que esto se debe precisamente a la manipulación del objeto o evidencia, ya sea por la misma naturaleza de los procesos que se aplican, ya sea porque se trata del tipo de evidencias que se consumen con el uso, etc. Artículo 228. Responsables de cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. Explicación: el objeto o evidencia por regla general no pierde su fuerza probatoria por la mala aplicación a la hora de realizar la cadena de custodia o los vicios que pudieran existir en torno a ello. Deberá solicitarse que la misma prueba no se le dé valor cuando sea plenamente acreditado por la parte interesada que la misma ha sido modificado o efectivamente no se trata de la misma evidencia en razón al primer eslabón firmado. Cadena de custodia. Su transgresión no torna ilícitos los datos de prueba. La transgresión a los principios legales de cadena de custodia, no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva. La ilicitud es un tema que atañe a la manera en que se obtiene la prueba, en tanto que la cadena de custodia es la manera en que se preserva la misma. Conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba obtenidos contra derechos fundamentales conllevan su exclusión o nulidad. En cambio, los indicios alterados por violación a la cadena de custodia repercuten en su valoración, pues el numeral 228 del mismo código determina que aquellos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que pierdan su eficacia. Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.
Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo. Serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Explicación: es una obligación de las autoridades encargadas de investigar el delito como el mismo Ministerio Público y sus auxiliares, ya sean peritos o policías, de asegurar todo indicio que pueda tener relación directa con el delito. Asimismo, será importante que se tomen las medidas adecuadas para embalar los mismos para efectos de evitar su manipulación. Así como aquellos que pudieran perder sus propiedades por la naturaleza del mismo, es de suma importancia que se tomen las medidas adecuadas para que puedan estos ser conservados y con ello puedan ser utilizados y estudiados durante el transcurso del proceso. Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. 1. El Ministerio Público, o la policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y, cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. Explicación: debe en todo momento quedar registro e inventario de todos los bienes que sean asegurados para efectos de en su momento poder incorporar todos esos objetos al procedimiento con las formalidades correspondientes. En los casos en que el imputado se encuentre presente, ya sea porque el bien asegurado se encuentre en posesión del mismo u otro equivalente, éste deberá firmar el acta en donde quede esta técnica de investigación reflejada. 2. La policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y explicación: el acordonamiento del lugar es por excelencia la acción más utilizada por parte de la policía para efectos de poder preservar el lugar de los hechos o el hallazgo. Y ello tiene una finalidad de control de las personas que puedan ingresar a un diámetro de espacio en donde muy seguramente se encontrará evidencia para efectos de esclarecer los hechos. 3. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Explicación: la evidencia que haya sido encontrada dentro del lugar de los hechos o del hallazgo deberá ser puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público por regla general. Aunque algunas de las evidencias materialmente sean enviadas a otra autoridad por cuestiones ya sean de sanidad, en materia pericial u otras acciones para efectos de esclarecer los hechos. Aseguramiento ministerial del folio electrónico que asigna y controla el registro público de la propiedad y del comercio de Quintana Roo, respecto del inmueble objeto del delito de despojo. Decretado en la etapa de investigación inicial. Constituye un acto de molestia respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal. El aseguramiento decretado sobre el folio electrónico inherente a un bien inmueble, objeto del delito de despojo, constituye una medida transitoria dictada por la representación social, que no priva en definitiva de su propiedad a quien le asista ese derecho, por tratarse de un acto de molestia y no uno privativo. Respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal, de manera que si al emitirlo, el Ministerio Público citó el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Satisface el requisito de fundamentación legal, y en lo que atañe a la motivación,
se justifica con la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Razón que evidencia que el legislador estableciera que el aseguramiento mencionado pudiera decretarse por la autoridad investigadora, desde luego, bajo su más estricta responsabilidad, sin requerir de una autorización previa del juez de control o que sea este quien directamente así lo decida. Aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público. Su prolongación excesiva en el tiempo viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar, cuya temporalidad se prolonga excesivamente, por 1 o más años, ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público. Siglo I se decreta en forma indefinida o su temporalidad se prolonga excesivamente, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente, por 1 o más años, ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por 2 edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de 10 días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga. En un término de 90 días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los 10 días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue. 1. Al Ministerio Público,
conforme a las reglas generales establecidas en este Código. 2. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y 3. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código. Que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que estos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al gobierno federal o de la entidad federativa que corresponda. En términos de las disposiciones aplicables. Explicación. En primer término, el Ministerio Público tiene la obligación de notificar a quien considere tener derecho sobre el bien asegurado de dicha actuación. Para ello, el órgano investigador debe de dejar registro de dicha actuación, para con ello en su momento darle una copia al interesado del mismo. En caso de no encontrar a la persona abandonada, el fiscal deberá publicar en el Diario Oficial, o en su defecto en los periódicos de mayor circulación, y a su vez, en caso de que nadie manifieste lo que a derecho corresponde, se causará el abandono. Posterior a este trámite es que el Ministerio Público deberá solicitar al juez de control fecha y hora para que se lleve a cabo audiencia para decretar el abandono, se escuchará a las partes y en caso de ser procedente, se destinará a la Procuración de Justicia. Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. Explicación. Puede existir la posibilidad de que un bien que sea necesario asegurar para efectos de generar la investigación en el procedimiento penal ya se encuentre previamente asegurado, en caso de que así sea. Este mismo seguirá a disposición de quien se encuentre, pero a disposición de la autoridad investigadora para los efectos del proceso penal, es decir, podrá utilizarse para efectos de generar periciales sobre el bien, o cualquier otro acto de investigación que sea necesario para conseguir el éxito de la investigación. Artículo 233. Registro de los bienes asegurados. Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables. 1. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y 2. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción anterior. El registro o su cancelación se realizará sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público. Explicación.
es obligación de la autoridad ministerial llevar a cabo un registro detallado de cada uno de los aseguramientos que realice, por lo que en las siguientes dos fracciones se establecen los mismos. Ello para efectos de garantizar certeza por las partes de lo que se está realizando, y por otra parte poder generar una defensa técnica adecuada para quienes lleven a cabo la defensa de algún proceso penal. Artículo 234. Frutos de los bienes asegurados. A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a numerario implican que estos entren al erario público. Explicación: si algún bien genera un rendimiento durante su aseguramiento, estos, en caso de que sean devueltos a quien acredite el derecho sobre ellos, deberán devolverse con todo y sus rendimientos, con ello garantizando los derechos de las personas que tenga el derecho sobre el mismo. Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos. Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación. Si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos. Así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de estos. Debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie. Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los asignatarios, contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes estarán obligados a recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de estos, conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la carpeta de investigación y en proceso, según sea el caso. Explicación: cuando se aseguren cualquier tipo de narcótico, el proceso que debe seguir la autoridad del Ministerio Público es primeramente llevar a cabo un registro de los mismos, y principalmente fotografiarlos y videograbarlos para tales efectos. En ese sentido, es que ya que se haya generado dicho registro, el proceso que debe llevarse a cabo de manera regular es destruirlos. Evidentemente por el alto riesgo que conlleva su conservación, más que nada en materia del derecho a la salud y el riesgo que ello conlleva. En el caso de que se asegure el hidrocarburo, siendo el ejemplo más común la gasolina, el Ministerio Público debe inmediatamente ponerlo a disposición de quien tenga el derecho a disponer del mismo. En su mayoría de casos a Pemex, para evitar en mayor medida el detrimento a la economía nacional. Artículo 236. Objetos de gran tamaño. Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registran del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Explicación: evidentemente en este tipo de casos la Fiscalía debería verse acompañada por peritos para efectos de que realicen peritajes en diferentes materias para efectos de llevar a cabo los análisis que deban ser realizados, ya sea fotografía forense, dactiloscopia, o cualquiera necesaria para el análisis. Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño. Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados,
o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso. Previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito. Artículo 238. Aseguramiento de flora y fauna. Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas. Considerando la opinión de la dependencia competente o institución de educación superior o de investigación científica. Explicación: cuando por motivo de la investigación haya necesidad de asegurar un animal, como por ejemplo cuando se tengan animales prohibidos en su obtención para el público, como un león. Es necesario que el Ministerio Público con los cuidados necesarios asegure el animal con todos los cuidados necesarios para efectos de preservar su salud, llevándole a un zoológico, o lugares análogos. Y por otra parte, si hay necesidad de asegurar alguna especie que pertenezca a la fauna, deberá de ser asegurado y ser puesto a disposición. Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público debe cerciorarse: 1. Que el vehículo no tenga reporte de robo. 2. Que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo. 3. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y 4. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora. Artículo 240. Aseguramiento de vehículos. En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este Código. En la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, determinando su conservación o su administración. En términos de las disposiciones aplicables. Artículo 241. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos. Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables. Explicación: como regla general se establece la obligación de que la autoridad que realice el aseguramiento de armas le dé aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional. En caso de que otra autoridad establezca disposiciones al respecto para efectos de ser informadas sobre esta circunstancia, también deberán ser informadas del aseguramiento de bienes. Artículo 242. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras. Artículo declarado inválido por sentencia de la SCJN a acción de inconstitucionalidad de OF 25 de junio de 2018. El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento. Artículo 243. Efectos del aseguramiento en actividades lícitas. El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lícitas. Tratándose de los delitos que refiere la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el Ministerio Público de la Federación
Asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea transferida. Previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se retirará el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades. Siempre y cuando la empresa cuente con los recursos para la compra del producto, suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya sido transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para su administración. En caso de que el establecimiento o empresa prestadora del servicio corresponda a un franquiciatario o permisionario, el aseguramiento constituirá causa justa para que el franquiciante pueda dar por terminados los contratos respectivos en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y tratándose del permisionario, el otorgante del permiso pueda revocar. Para lo anterior, previamente la autoridad ministerial o judicial deberá determinar su destino. Artículo 244. Cosas no asegurables. No estarán sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la ley. En todo caso, serán inadmisibles como fuente de información o medio de prueba. No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible o existan indicios fundados de que están encubriéndolo ilegalmente. Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados. La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes. 1. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o 2. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiera el bien, o el valor del mismo. Artículo 246. Entrega de bienes. Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal. Para que dentro de los 10 días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate. Según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación. Artículo 247. Devolución de bienes asegurados. La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado. Previo a la instrucción de devolución, el Ministerio Público deberá revisar que los bienes no hayan causado abandono en los términos establecidos por este Código. La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado.
a la tasa que cubra la tesorería de la Federación o la instancia correspondiente en las entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba. La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos. Numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración. Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario correspondiente. Explicación: cuando cualquier bien haya sido asegurado por motivos del procedimiento penal y el éxito de su investigación, este último será devuelto a la parte propietaria del mismo, así como los frutos que éste hubiera generado durante su aseguramiento. En todo momento el propietario o quien tenga derecho para recibir el bien asegurado podrá inspeccionar el bien asegurado para efectos de que sea devuelto en su totalidad. Artículo 248. Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver. Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido convertidos a numerario o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable. Explicación: en este supuesto deberá cubrirse el importe del valor del bien enajenado a la persona que demuestre la propiedad del mismo. Habrá que acudir a la legislación aplicable en la materia para efectos de contabilizar, así como señalar las formas en que será pagado. Artículo 249. Aseguramiento por valor equivalente. Artículo declarado inválido por sentencia de la SCJN acción de inconstitucionalidad de OF 25 de junio de 2018, en la porción normativa que indica decretará o. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de bienes propiedad de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. Artículo 250. Decomiso. La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su decomiso solicitará la inscripción de la sentencia. El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y descontado el porcentaje por concepto de gastos indirectos de operación a que refiere la Ley de Ingresos de la Federación, del ejercicio fiscal que corresponda, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos. Serán entregados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas públicas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a través de la instancia designada para tal efecto. Para el caso del reparto del producto de la extinción de dominio en el fuero común, serán entregados en las mismas proporciones a las instancias equivalentes existentes en cada entidad federativa.